Hola amigas, amigos, mi nombre es Fausto, les doy la bienvenida a El Vórtice del Tiempo. El día de hoy nos encontramos grabando desde este punto de la ciudad que se llama el barrio de Los Remedios. Es una zona turísticamente un poco olvidada, que la gente creo que no acostumbra mucho a venir aquí, pero me pareció importante mostrárselos porque en este punto se escribió un capítulo importante de la historia de Puebla, de la historia de México, porque en este lugar estuvo Ignacio Zaragoza, aquel famoso 5 de mayo de 1862. Específicamente, como da cuenta de ello, la placa que aparece por ahí. En esta iglesia, Zaragoza estuvo comandando las operaciones durante aquel día del 5 de mayo de 1862. Es una de las fechas más trascendentales dentro de la historia de Puebla, porque Zaragoza, de la mano del Ejército de Oriente, el Ejército mexicano, consiguió lo que parecía imposible: derrotar al que muchos consideraban en aquel momento el mejor ejército del mundo. Suena trillado, pero lo cierto es que efectivamente muchas personas creían que lo era, y pues creo que sí lo era. El ejército mexicano, el contexto de donde venían estos soldados que van a lograr la hazaña, era un ejército mayoritariamente reclutado a través de la leva. Casi toda la tropa no eran soldados profesionales, sino gente común y corriente que pues se tuvo que vestir de soldado por la necesidad, con mucho miedo hay que decirlo, pero que pues esa mañana del 5 de mayo sacaron la casta. México venía por un periodo muy turbulento, 40 años de conflictos políticos, sociales, económicos, que habían vuelto a nuestro país pues un caos. Era un país básicamente de cabeza, mientras que por el otro lado el ejército francés pues venía con el orgullo, con el pecho muy hinchado, porque se consideraban pues herederos de las tropas napoleónicas, de las viejas glorias de Napoleón y de las nuevas que ellos estaban logrando mientras se expandía el imperio francés de la mano de Napoleón III, el sobrino justamente de Napoleón. Ese era el contexto, y pese a ese contexto, bueno, pues como mencionó Zaragoza, aquel 5 de mayo las armas nacionales acabaron cubriéndose de gloria. Bueno, el 1 de mayo Zaragoza va a llegar a Mozoc, es decir, por aquel lado de la ciudad o en aquella dirección. Venía de enfrentar por primera vez al ejército francés en la batalla de las Cumbres de Aculcingo, una batalla que resultó mala para el ejército de Oriente, para el ejército mexicano, porque no la pudieron ganar. Perdió ahí hombres importantes como el general José María Arteaga, pero le sirvió a Zaragoza para foguear a sus hombres, que insisto, pues muchos habían sido reclutados por leva, y para conocer también al enemigo. El 3 de mayo, un par de días después, Zaragoza finalmente va a llegar a la ciudad de Puebla. Para ese momento ya había llegado también el general Tomás O'Joran y Antonio Carvajal. Se va a reunir con ellos, y entonces Zaragoza va a tomar la decisión de mandar a estas dos personas a Atlisco para enfrentar a Leonardo Márquez, un general conservador, el cual Zaragoza sospechaba que muy probablemente se iba a unir con las tropas francesas que lo venían siguiendo los pasos desde Aculcingo, y eso complicaría su posición, la defensa de la ciudad de Puebla. Para evitar ese escenario, pues decide adelantarse un poquito. El 3 de mayo, Ignacio Zaragoza va a llegar aquí ya a la ciudad de Puebla. Para ese momento ya había llegado también el general Tomás O'Joran y Antonio Carvajal. Se va a reunir con ellos, y entonces Zaragoza va a tomar la decisión de mandarlos a la ciudad de Atlisco, es decir, para allá, con la intención de que enfrentaran a Leonardo Márquez y evitar que Leonardo Márquez, general conservador que apoyaba la invasión, la intervención francesa, se uniera a las tropas de Charles de Lorenzés, que era el general a cargo del ejército francés, porque eso comprometería su posición aquí en la ciudad de Puebla y la defensa de la ciudad que Zaragoza pensaba llevar a cabo acá. Para aquel momento también la ciudad estaba relativamente fortificada. Las obras de fortificación corrieron a cargo del coronel Joaquín Colombres, que se dedicó a fortalecer en la medida de lo posible los puntos cardinales de la ciudad. La zona norte, en la parte de los fuertes que están hacia allá, los históricos y famosísimos fuertes, que ahorita vamos para allá. La zona oriente por San Javier, en donde también se encargó de fortificar esa zona, y la parte sur de la ciudad, la parte del Carmen, la iglesia del Carmen, que también estuvo fortificada. Zaragoza esperaba que el combate que iba a presentar Charles de Lorenzés o los franceses viniera justamente por esta parte, por el oriente de la ciudad, así que ordenó que las obras de fortificación se concentraran en la parte norte de la ciudad, y bueno, pues trabajar también en esta parte, así como crear un perímetro interior en el centro de la ciudad. En caso de que las cosas se llegaran a complicar, pues ese punto sería como la última resistencia que ofrecería el ejército mexicano. El 4 de mayo, faltaba pues tan solo un día para la batalla. Ellos no lo sabían, nosotros sí lo sabemos. El 4 de mayo va a llegar Charles de Lorenzés, el comandante del ejército francés, del ejército expedicionario francés, a Mozoc.
le venía siguiendo los pasos a Zaragoza y pues ya estaba bastante cerca uno del otro. Aquella mañana, aquel día, Zaragoza empezó a planificar pues propiamente ya la defensa. Lo que iba a ocurrir era prácticamente inevitable el encontronazo. Zaragoza lo venía alargando porque su intención era justamente enfrentar al ejército francés en un punto que le diera pues cierta ventaja o mayores posibilidades de poder salir victoriosos de un enfrentamiento. Zaragoza sabía, por las capacidades propias de su ejército y las características propias del ejército francés, que un enfrentamiento directo entre ambas partes pues él llevaba las de perder, así que la mejor opción que tenía era hacerse fuerte pues en una plaza, en este caso la ciudad de Puebla. Va a dividir a su ejército, va a mandar al general Miguel Negrete al mando de la segunda división allá, a la zona de los fuertes de Guadalupe, para que protegiera justamente esa parte, que Zaragoza la consideraba pues fundamental en la defensa de la ciudad, porque al ser un punto elevado y estar relativamente cerca de la ciudad, les iba a permitir justamente poder defenderla pues a través del fuego de la artillería, y al estar también fortificada pues también garantizaba que ellos pudieran resistir en caso de que los franceses decidieran irse de aquel lado, cosa que efectivamente sucedió. Del resto de la tropa la acabó dividiendo en 3 columnas a cargo de Felipe Berriozábal, a cargo de Porfirio Díaz y a cargo de Francisco Lamadrid, junto con una última columna de caballería al mando de Antonio Álvarez. Esa fue, digamos, la estrategia que él planeó. Como les comentaba, creía que los franceses vendrían justamente de este lado, del lado oriente de la ciudad. Por eso fue que Zaragoza decidió quedarse acá, en la parte de la iglesia, en la parte alta de la iglesia. Desde ahí él estaría vigilando y observando los movimientos de la tropa, dando órdenes a sus ayudantes para que mandaran su comunicación con los diferentes cuerpos del ejército mexicano. En la noche del 4 de mayo, Lorenzés va a hacer lo propio, se va a reunir también con su estado mayor, con sus generales. Lo acompañaban Juan Nepomuceno Almonte y Antonio Haro y Tamariz, también conservadores que apoyaban la intervención. Se va a reunir con ellos, con su tropa francesa, y van a tomar la decisión de qué punto atacar. Sabemos que los conservadores le propusieron a Lorenzés que atacara por la parte sur de la ciudad, es decir, la zona del Carmen, donde actualmente pues, hay varias escuelas y bueno, se pone bastante bonito por ahí, porque era una de las zonas menos fortificadas dentro de esta planeación que había hecho Joaquín Colombres, y pues probablemente iba a caer de manera relativamente fácil. Pero el hecho de que cayera el Carmen no significaba que la ciudad iba a ser tomada totalmente, así que bueno, había un factor de riesgo que Lorenzés consideró. La otra opción que le dieron pues fue pasar de largo por la ciudad de Puebla y llegar a atacar directamente a la Ciudad de México, pero estratégicamente pues no había mucho sentido en esa decisión, porque podían ser flanqueados justamente por el ejército de Oriente que se iba a quedar acá y cortar su línea de suministros. Así que Lorenzés decidió, para mostrar su fuerza, atacar directamente a la zona de los fuertes de Guadalupe, que era la posición más fortalecida de Ignacio Zaragoza. Lorenzés, por la experiencia que había tenido en las cumbres de Aculcingo, en donde se había llevado una victoria, la verdad es que venía bastante sobradito, muy soberbio el señor, y creía que, aunque era la zona más fuerte, aunque no conocía del todo el campo de batalla donde se iba a enfrentar ni al ejército al que iba a enfrentar, decidió que tenía suficientes posibilidades simplemente por ser francés. Desoyó los consejos de los conservadores y tomaron marcha en la madrugada del 4 para 5 de mayo rumbo a los fuertes de Guadalupe, que vamos para allá. Nos encontramos en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. A diferencia del barrio de los Remedios, que pues es poco visitado turísticamente, esta zona es todo lo contrario, porque pues aquí es donde sucedió la batalla propiamente en sí. Y bueno, creo que tendría que entrecomillarlo, porque en realidad la batalla no ocurrió en el fuerte de Loreto, que creo que la mayoría solemos creer que ocurrió acá, sino que ocurrió allá arriba en el fuerte de Guadalupe. La historia de estos fuertes o la historia de estos cerros pues es larga, va muy de la mano de la ciudad. Ha tenido 1000 nombres este cerro, de Belén, de San Cristóbal, hasta bueno llegar al cerro de Loreto y Guadalupe, porque es un cerro que se caracteriza por tener pues como 2 cimas, una sería esta y la otra sería la superior, la de Guadalupe. Originalmente, antes digamos de la existencia de los fuertes como tal, únicamente había 2 iglesias. Con el paso del tiempo, el culto que se rendía en estas 2 iglesias va a caer en desuso por los habitantes de la ciudad, porque les quedaba pues relativamente lejos, y las iglesias van a estar en un estado
de semi-abandono por ahí del siglo XVIII, del 1700, y va a ser justo a finales de este siglo que lo van a empezar a agarrar como una posta militar por la vista que tiene de la ciudad. Como ustedes pueden ver, cualquier poblano que haya venido acá pues sabrá que la ciudad se ve muy bonita desde este punto, y la van a empezar a utilizar como una posta militar. Va a ser hasta la Guerra de Independencia en donde se va a empezar a construir ya finalmente la fortificación que nosotros podemos apreciar, el fuerte como tal, con sus 4 bastiones. Y bueno, lo mismo sucedería con el fuerte de Guadalupe. Cuando sucede la batalla del 5 de mayo, como les platicaba, Zaragoza pues va a ordenar que se fortifique esta zona por su importancia estratégica. Zaragoza la consideraba fundamental para la defensa. Sabemos también que aquella reunión que Zaragoza tuvo el 4 de mayo de 1862, pues puso las cartas sobre la mesa. La intención de Zaragoza era resistir en la ciudad de Puebla hasta el final. Si era necesario inmolarse junto con sus hombres, tendría que hacerlo. Habló con Díaz, con Berriozábal, con Lamadrid, con Negrete. Todos estuvieron de acuerdo en que era un ganar o morir, lo que sea que sucediera el día que tuvieran que enfrentar a los franceses. O ganaban o no quedaba ninguno de ellos. Justamente por eso mandó a fortalecer también el perímetro interior de la ciudad que rodeaba las torres de catedral. Iba a estar ahí un anillo, digamos, como un último reducto que tendrían ellos en caso de que las cosas se complicaran, pues ahí es donde se harían fuertes. Ese reducto estaría a cargo del general Santiago Tapia, que quedó como gobernador del estado de Puebla por órdenes directas de Benito Juárez. Santiago Tapia, de hecho, también recién había llegado a la ciudad de Puebla, apenas un día antes, me parece, antes que Zaragoza, y pues básicamente todo estaba listo. Aquella madrugada del 4 para amanecer 5 de mayo, se fueron a descansar los soldados y apenas unas horas, porque justo en esa madrugada van a tener que ser levantados para empezar a tomar posiciones. Originalmente Zaragoza, como creía que el ataque vendría de la zona oriente de la ciudad, de la zona de del barrio de los Remedios, que estaría más o menos para allá, posicionó a sus tropas en aquella dirección. A Miguel Negrete lo mandó aquí en esta zona y Porfirio Díaz se quedaría cubriendo la entrada oriente de la ciudad junto con Berriozábal y Lamadrid en sus costados y esta columna de caballería de Antonio Álvarez. Va a empezar a correr la madrugada. Lorences va a hacer lo propio. Lorences también se va a empezar a movilizar desde la zona de Amozoc que venía, va a pasar por la garita de Amozoc, igual por aquel lado de la ciudad, y entonces es que va a empezar a tomar rumbo finalmente hacia esta parte de la ciudad, hacia la elevación del fuerte de Loreto y Guadalupe. Una sorpresa para Zaragoza. Zaragoza no se esperaba ese movimiento, no esperaba que Lorences lo fuera a tocar por una de sus zonas mejor fortificadas, y entonces va a dar órdenes, nuevas órdenes a su tropa para cambiar de posiciones y empezar a fortalecer la zona de los fuertes y prepararse pues para lo que era inevitable, el ganar o morir. Una vez que Zaragoza se dio cuenta del movimiento de Lorences, que empezó a tomar rumbo hasta esta dirección, bueno, va a modificar su estrategia y va a mandar a sus columnas a esta parte del cerro. El cerro no estaba solo, estaba con la segunda división a cargo de Miguel Negrete, y bueno, él ya se había encargado también de preparar a sus tropas, a su guarnición. Felipe Berriozábal va a llegar justamente por este lado. Y Lamadrid, bueno, dividirá su columna, una parte para apoyar a las fuerzas de Berriozábal y Negrete y otra parte para cuidar el barrio de Xonaca, que se encuentra aproximadamente en esta dirección. Lo que están viendo detrás de mí es lo que queda del fuerte de Guadalupe, y digo lo que queda porque fue en esta parte específica de la ciudad y en este fuerte donde se llevó a cabo el grueso de la batalla. La batalla no ocurrió en el fuerte de Loreto. El fuerte de Loreto está casi intacto, parece un fuerte nuevo, justamente porque no fue alcanzado por el fuego de los franceses, mientras que este sí. Aquí es donde corrió sangre, aquí es donde las armas nacionales se cubrieron de gloria, y aquí es donde pues los soldados mexicanos consiguieron lo imposible, y es hacia esa dirección donde va a ocurrir justo la batalla. El fuerte de Guadalupe se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de distancia respecto al fuerte de Loreto, que se encuentra más abajito. Hay una diferencia de altura de aproximadamente unos 50 metros. De aquel lado, el ascenso de Loreto hacia Guadalupe es bastante sencillo, cualquier persona lo puede hacer. La gente se viene a correr, de hecho, aquí por las mañanas los fines de semana, mientras que si ustedes recorren la circunferencia del fuerte de Guadalupe, podrán observar que las pendientes de este lado, es decir, hacia el lado oriente de la ciudad,
pues son mucho más inclinadas y más escarpadas, de un acceso muchísimo más difícil, mientras que en esta parte es relativamente sencillo. En aquel momento, en aquel lejano 1862, se formaba una especie de meseta, en donde actualmente es totalmente urbanizado y hay puro caserío. Bueno, se formaba una especie de meseta. Ahí Miguel Negrete va a colocar a sus soldados pecho a tierra, hicieron zanjas y ahí es donde ellos se van a esconder. Le va a dar la orden al batallón de Tetela, al 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla, el famoso batallón de los Zacapuaxtlas, que en realidad no eran de los Zacapuaxtlas, sino era gente venida de tal, la gran mayoría de los soldados, algunos de Xochiapo y algunos otros muy pocos de Zacapuaxtla. Les va a dar la orden de que bajaran de la línea donde ellos se encontraban, porque ellos se encargarían de recibir, de darle la bienvenida a la mexicana a los soldados franceses. Por su parte, Lorenzés, bueno, se va a dirigir a Los Álamos. Desde ahí es donde va a agrupar a sus hombres y va a dividirlos también, justamente para empezar el ascenso hacia la fortificación. Los va a dividir en 3 columnas. La primera, y fue la más importante porque fue la primera que empezó a avanzar, estuvo compuesta por el batallón de los Suavos, estos soldados de élite del ejército francés en aquel momento, que originariamente, bueno, solo incluía soldados argelinos y después empezaron a meter también a soldados europeos. Ellos van a ser, digamos, el contingente mayor, el as bajo la manga que tenía Lorenzés, que esperaba que inclinaran la balanza a favor de los franceses. Las otras 2 columnas en las que dividió a su tropa, las utilizó sobre todo para refuerzos. De los 5.400 hombres que traía aproximadamente, pelearon poco menos de 4.000 aquí como efectivos bien en la batalla, y un número muy similar también fue con el que contó Ignacio Zaragoza durante la batalla. A las 9 de la mañana, el general Miguel Negrete va a lanzar un cañonazo desde aquí, desde el fuerte de Guadalupe, para avisarle a los poblanos y a Zaragoza que Lorenzés y sus hombres estaban a la vista, se podían ver desde esta ubicación de la ciudad hacia aquella dirección. Es entonces que Zaragoza se empieza a mover, justamente con estas órdenes que les platicaba yo anteriormente. Los va a mandar a sus soldados a paso veloz para que pudieran llegar aquí al fuerte de Guadalupe. A las 10:30 empiezan a sonar la campana mayor de catedral para avisarle ya a la población de que pues era inminente el enfrentamiento. Ese día iban a llover balas, se iba a regar sangre. La población pues entró en pánico, empezaron a correr, buscaron dónde esconderse. Por supuesto, los curiosos subieron a las azoteas para ver cómo se iba a desarrollar la batalla y pues ya empezaba a oler a pólvora. A las 11:45 de la mañana, aunque hay algunos autores que manejan otra hora, pero a las 11:45 de la mañana, según Héctor Strobel, el combate propiamente inició. Las tropas francesas empezaron a avanzar, se encontraban a tiro de cañón de Loreto y Guadalupe, y entonces Miguel Negrete, el general Miguel Negrete, a cargo de la 2ª división, va a dar la orden de que empiece a llover fuego y que la artillería mexicana pues empiece a dispararles. Lorenzés rápidamente también va a ordenar que su artillería hiciera lo propio para callar a las mexicanas y empiezan pues este fuego de artillería. Hay que decir que una de las ventajas que tenía el ejército francés pues era su nivel tecnológico, aparte del entrenamiento de sus soldados que eran soldados profesionales. La tecnología del ejército francés era mucho mejor que la tecnología del ejército mexicano. Tenían un alcance los cañones de Lorenzés de 3.2 kilómetros, mientras que los cañones mexas andaban por ahí de los 2.5 kilómetros, pero pese a esa diferencia, fíjense que la artillería francesa no va a poder causar gran daño a los fuertes, sobre todo al fuerte de Guadalupe, que fue donde se concentró el poder de fuego, porque la posición que ubicó Lorenzés por la hacienda de la Rementería no les permitía ver la punta del Cerro de Guadalupe ni la fortificación como tal. Una de las estrategias que ocupó Zaragoza, Colombres, fue destruir las torres de la iglesia que se encontraba originalmente ahí, justamente para que los franceses no tuvieran ese punto de referencia ni pudieran hacer un blanco fijo en el momento de empezar la batalla, cosa que les salió de maravilla porque casi disparaban a ciegas. Cuando empieza el fuego de artillería, el cerro se cubrió de humo justamente por los cañonazos, y eso complicó pues todavía más la visibilidad. Entonces pues sí, muy chidos sus cañones de última tecnología, pero pues la verdad es que no alcanzaron a hacer daño. Algunos impactaron, pero por lo mismo de que traía armas, digamos, cañones o balas de bajo calibre, no alcanzaron a lastimar en demasía el fuerte. Muchas tomaron otra dirección, algunas otras cayeron en edificios de la ciudad de Puebla, pero aquí pues la verdad es que la artillería no causó gran impacto ni inclinó la balanza a favor de Lorenzés,
ni tampoco de los mexicanos. Ni tampoco de los mexicanos, pues porque tenían menor alcance y también los mexicanos, justamente por esta humareda que empezó a salir, pues tampoco pudieron hacer muchos blancos fijos. Para la 1 de la tarde aproximadamente, de hecho, Lorenzés ordenó que se suspendiera el fuego de artillería, ya se había quemado la mitad de sus municiones y pues dijo hasta aquí llegamos, y la batalla se acabó decidiendo por las fuerzas de infantería. La primera columna del ejército francés va a ser la que va a empezar el ascenso. La van a dividir en dos, una columna que empezó a subir pues justamente por este lado del fuerte de Guadalupe, en esta parte es donde empiezan a subir los franceses. Les decía que era una subida en aquel momento, digo ahorita cuesta un poquito de trabajo imaginarla, si ustedes vienen y observan, pero era una subida relativamente sencilla, favorecida por una meseta donde los soldados mexicanos se guarnecieron. Y la otra mitad de esta columna de zuavos que les comentaba yo anteriormente va a empezar a ascender por la parte sur del fuerte de Guadalupe, es decir, más o menos por esta zona. La intención era, en la expectativa versus realidad de Lorenzés, que las dos columnas subieran al mismo tiempo y que entre las dos pues pudieran hacer caer el fuerte de Guadalupe. Desafortunadamente para él, afortunadamente para nosotros, la condición natural del terreno complicó mucho el ascenso para los que venían de aquel lado y la defensa heroica de los soldados pues sacó la casta y evitó que la que subía por este lado pudiera conseguir el objetivo. Cuando empiezan a subir por allá esta primera columna del ejército francés, de acuerdo a las órdenes de Miguel Negrete, se van a encontrar con el batallón de Tetela, que van a ser los primeros que van a enfrentar a los soldados franceses cuerpo a cuerpo, a machete calado, y van a poder replegar a las fuerzas del ejército francés. La intención era que se enfrentaran, subieran en orden a donde se encontraba el resto de la segunda división y ahí entre todos pues emboscarlos y acabar con ellos. Se van a tener que replegar los soldados franceses justamente por esto y van a poder frenar al menos momentáneamente el ataque del ejército francés. Lorenzés se va a dar cuenta desde la posición que se encontraba justamente del repliegue de sus tropas y va a mandar a reforzarlos con las otras columnas que tenía también. Van a volver a subir otra vez, pero va a ser pues más o menos el mismo escenario. El batallón de Tetela junto con la segunda división se van a enfrentar contra ellos y van a conseguir nuevamente lo que parecía imposible. Ya estaban calientitos los dos bandos, tanto franceses como mexicanos. En algún punto de este segundo choque entre estas dos fuerzas entrará la caballería, las fuerzas de caballería que Ignacio Zaragoza las había posicionado de aquel lado, del lado izquierdo del fuerte de Loreto. Allí es donde van a entrar y van a acabar de rematar pues digamos este segundo avance que intentaron las tropas francesas. Después va a venir otro tercer avance que va a ser digamos el más fuerte del ejército francés. Me queda claro que los soldados franceses sacaron las fuerzas de flaqueza y el orgullo de ser herederos de las tropas napoleónicas, porque en este tercer avance es donde van a lograr subir más y va a ser pues el enfrentamiento más sangriento con los soldados mexicanos, porque van a alcanzar a llegar pues justamente hasta este nivel, es decir, a la parte del foso, ya muy cerquita del fuerte de Guadalupe. La guarnición que se encontraba ahí pues se van a empezar a defender, se van a empezar a parapetar en los baluartes del fuerte de Guadalupe. Sabemos que algunos soldados mexicanos pues van a correr en pánico, van a abandonar su posición. Hay que recordar que muchos de ellos eran soldados de leva, no eran soldados profesionales, no tenían ningún tipo de experiencia militar, y el ver que los soldados franceses están avanzando y avanzando y avanzando, pues sí, lógicamente les dio muchísimo miedo. Van a abandonar su posición y quienes sacaron la casta pues fueron los soldados mexicanos de formación, ¿no? Graduados del colegio militar con experiencia en la guerra de Reforma. Ellos son los que van a conservar la posición y pues impidieron que el fuerte de Guadalupe cayera. En algún punto de este duro enfrentamiento entre los dos, que ya estaban muy cerquita, va a llegar el resto de la columna de Berriozábal y bueno, ellos son los que van a marcar o van a inclinar la balanza a favor de los mexicanos, ¿no? Y hasta ahí llegaría pues este tercer ataque. Hay que mencionar también que cuando ocurre esto, aproximadamente ya por ahí de las 2:30 de la tarde, empieza a llover, cosa que va a complicar también el ataque de los franceses y bueno, también la defensa, ¿no? Los mexicanos también sufrieron digamos que esta parte de lluvia, aunque sacaron los mejores créditos. Del otro lado, la otra columna que anteriormente les platicaba que se divide y que va a empezar a ascender por aquella parte, por lo escabroso del terreno, van a llegar más tarde, van a llegar a destiempo de cuando subía la de acá, ellos todavía iban subiendo. Entonces iban, digamos, en diferentes temporalidades. Justamente por lo escabroso del terreno van a tardar más, van a dar la vuelta, porque venían por la parte sur, van a dar la vuelta y van a intentar penetrar el fuerte de Guadalupe por uno de los muros que están en esta curvita, por donde nosotros, bueno, por donde todos pasamos
cuando venimos por acá. Ahí ellos llevaban un petardo, intentarán volar la pared del muro, pero por la defensa de los mexicanos pues se van a ver imposibilitados de hacer. Van a tener que replegarse también. Y Lorenzés, misma estrategia, al estar observando todo desde aquella dirección, va a mandar a reforzar a esta brigada, a esta columna, con la intención de que volvieran a atacar. Lo van a hacer, pero también su ataque va a ser nuevamente repelido. De hecho, este segundo avance de este conjunto de soldados va a coincidir con el momento en que empieza a llover. ¿Okay? Aquí llevaban 3 intentos, aquí iban por el segundo, y ahí es donde empieza a llover y pues su ascenso también se va a ver nuevamente dificultado por la lluvia, ¿no? Y los mexicanos pues también nuevamente van a sacar otra vez la casta en esta parte. En este último ascenso por parte de los soldados que empezaron a subir de este lado, una tropa de ejército francés se va a encargar de cubrir justamente el ascenso de estos soldados y van a quedar en una posición pues cercana a la posición que tenía Porfirio Díaz, que se quedó cuidando la entrada oriente de la ciudad. La columna de Porfirio Díaz fue la columna que Zaragoza dejó fija en la parte oriente de la ciudad por esta estrategia original que tenía el general. Cuando quedan, digamos, más o menos enfrente, unos 2 kilómetros de distancia, entonces Porfirio Díaz inicia su ataque, el momento de atacar, justamente para derrotarlos, y va a ser apoyado también por un segmento de la Brigada de la Madrid, y entre las dos fuerzas van a enfrentarse a ellos en el barrio de Xonaca, en esta parte. Para ese momento va a coincidir con la retirada de las tropas que habían intentado asaltar el fuerte. Ya estamos hablando de que eran aproximadamente las 4 de la tarde, que es de hecho el momento en que Lorenzés ordena la retirada de sus tropas, se da cuenta de que todo está perdido, pese a sus intentos no iban a poder tomar los fuertes, o bueno, el fuerte en particular, y entonces empiezan a bajar todos en conjunto y va a coincidir con la acción de Porfirio Díaz. Se empiezan a replegar y bueno, a retirar en dirección a el Cerro de Amalucan, y ahí Porfirio Díaz también los va a empezar a perseguir, ¿no? Ya para la etapa final propiamente de la batalla. Zaragoza le va a dar la orden de que regresara, justamente para que no quedara al descubierto, sino que siempre cuidara su distancia, para que la artillería mexicana pues lo pudiera proteger. Porfirio Díaz, pese a que los persigue al menos durante algunos kilómetros un tiempo, va a tener que regresar. Más o menos ya empezaba a anochecer en aquel momento, justamente para no perder la protección por parte de la artillería mexicana. Con el regreso de Porfirio Díaz y con la retirada del ejército francés, pues es como termina la famosa batalla del 5 de mayo. Lo que parecía imposible se consiguió en cosa de algunas horas. No fue sencillo. Se calcula que aproximadamente entre 400 soldados mexicanos fueron los que dieron su vida aquella tarde, aquella mañana, tarde-noche. El resto del día, Zaragoza, temeroso de que Lorenzés regresara a atacar esa misma tarde, ordenó a sus soldados que mantuvieran posiciones, pero también ordenó que se tocaran las dianas, las campanas de catedral, pues para anunciarle a la población de la ciudad que la batalla se había ganado. Se comunicó con el secretario de Guerra y Marina para anunciarle también pues el famoso telegrama en donde menciona que las armas nacionales se cubrieron de gloria, y finalizaba, al menos en aquel momento, este primer capítulo. Los días siguientes, Lorenzés permaneció aquí en la ciudad de Puebla, en el Cerro de Amalucan, ahí se fortaleció, se guarneció. Tendría juntas con su Estado Mayor. Describen quienes estuvieron en aquel momento que se veía muy decaído, la derrota le afectó emocionalmente bastante, incluso llegó a considerar la idea de rendirse ante Zaragoza. En las reuniones que tuvo con su Estado Mayor van a tomar la determinación de regresarse a Orizaba, cosa que no harán hasta el 9 de mayo. Y con la salida del ejército francés, pues terminaba este primer capítulo de la historia. La batalla del 5 de mayo, como ustedes pueden observar, como todos los mexicanos sabemos, es importante en el calendario cívico nacional, pues justamente porque se logró este gran éxito. Zaragoza hizo lo que pudo con lo que tenía y potencializó hasta sus límites las capacidades del ejército de Oriente, del ejército mexicano. Desafortunadamente para él, se contagiaría en los meses siguientes de fiebre tifoidea y perdería la vida apenas unos meses después de su gran éxito de la batalla del 5 de mayo, en septiembre de ese mismo año. Lorenzés fue relevado del mando, llegarían pues 2 viejos lobos de mar a tomar las riendas del ejército francés, el general Forey, el general Bazaine, y el ejército francés regresaría con todo lo que tendrían un año después para llevar a cabo otra batalla en la ciudad de Puebla con un saldo totalmente diferente.
Y ese sería apenas el inicio de lo que históricamente conocemos como la intervención francesa. Pero bueno, eso es otra historia que les contaremos en otra ocasión. Si les gustó el contenido de este video, si aportamos cosas que ustedes no sabían, si hay cosas que ustedes sí saben y no mencionamos, por favor coméntenlas, pónganlas en los comentarios. Les encargamos que pues le den mucho amor a este video, denle like, compartan, suscríbanse a Ambas Manos al Aire, sigan a Ambas Manos al Aire en todas sus redes sociales, a vulgata.blog en Instagram, el proyecto de divulgación personal que tengo. Y por mi parte, pues eso es todo. Gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Nos estamos viendo. Adiós.